Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Nueva York, una mañana de otoño. El cielo se extendía como un manto gris perlado, cargado de densas nubes listas para llover. Las hojas muertas se arremolinaban con el viento, cubriendo las aceras con una alfombra naranja y marrón. A pesar del frío intenso, las calles de Manhattan bullían con una energía inagotable. Los taxis tocaban la bocina, los peatones se cruzaban sin mirarse, y el café humeante emanaba de las ventanas de los bistros ya abarrotados. En medio de este caos ordenado, una silueta se destacaba en la tenue luz que se filtraba entre los edificios. La torre plateada de Empresas Reed dominaba el horizonte, su cristal pulido reflejaba el cielo gris como un espejo frío. Esta inmensa estructura parecía absorber y reflejar la frialdad de la ciudad, un monumento al poder, el dinero y la ambición desalmada. En lo alto de esta fortaleza, en una oficina con ventanas panorámicas que ofrecían una vista impresionante de Central Park, se encontraba William Reed, 52 años. Cabello entrecano, rostro marcado por años de decisiones difíciles, pero ojos azules penetrantes, fríos e inquebrantables. William Reed no era un hombre al que se pudiera llamar cálido. Era un magnate inmobiliario, cuyo nombre resonaba en los pasillos del poder. Edificios en todas las grandes ciudades estadounidenses, jets privados para sus constantes viajes, clubes exclusivos donde la élite acudía en masa a codearse con él. Sin embargo, en esa lujosa oficina, más allá del cristal y el metal, reinaba una profunda soledad. Nunca había conocido la ternura de una familia. Nunca un hijo al que abrazar. Nunca una mirada cómplice ni risas compartidas. Sus años de infancia, duros y sin afecto, lo habían forjado como una coraza de acero. Había aprendido a no confiar en nadie. A evitar las trampas de la emoción. Para él, las mujeres eran enigmas potencialmente tóxicos, compromisos peligrosos. Ese día, William escudriñó el horizonte, con la mirada perdida en las sombras cambiantes de los rascacielos. La ciudad parecía inmensa y fría, como él. Mientras tanto, en Brooklyn, en un modesto apartamento, Julia Bennett se despertaba. El despertador sonó a las 6:30. Julia abrió los ojos lentamente, consciente de que debía ser fuerte. Automáticamente, tocó la pequeña mano en su brazo. Abigail, susurró, es hora de levantarse. La niña abrió sus grandes ojos color avellana, un poco soñolienta pero confiada. Julia sonrió, acariciando su cabello rizado. Julia tenía 36 años. Una maestra apasionada, llena de dulzura y dignidad, pero también de esa fuerza serena que emana de quienes han enfrentado la adversidad sin quejarse jamás. Viuda desde hacía 5 años, criaba sola a su hija en un barrio obrero de Brooklyn. La escuela donde enseñaba carecía de recursos. Las clases estaban abarrotadas, los libros escaseaban y los padres a menudo faltaban o tenían dificultades. Sin embargo, Julia creía en el poder de la educación, la magia de las palabras y la luz que el conocimiento podía brindar. Había oído hablar de una oportunidad, un puesto administrativo en la Fundación Reed, el brazo filantrópico de la compañía de William Reed. Un puente entre dos mundos, el del lujo y la pobreza, el de la abundancia y la escasez. Esa mañana, Julia se había puesto su vestido azul favorito, el que la hacía sentir segura, a pesar de sus aprensiones. Le peinó a Abigail y le preparó un desayuno sencillo, tostadas, leche y una pieza de fruta. Luego tomó la mano de su hija, como para darle valor, y juntas bajaron a la calle fresca y ruidosa. El metro los arrastró con un traqueteo metálico por los oscuros túneles antes de depositarlos en el corazón de Manhattan. Julia miró a Abigail, apretando su pequeña mano, diciéndose que haría lo que fuera por ella, que merecían esta oportunidad. En esta vasta ciudad, bajo este cielo gris, dos vidas estaban a punto de cruzarse. Dos mundos colisionarían, listos para revelar una verdad que nadie se había atrevido a afrontar. Julia empujó las grandes puertas de cristal del recibidor y entró en un mundo donde cada detalle irradiaba riqueza y poder. El suelo de mármol blanco reflejaba el intenso resplandor de las luces fluorescentes, y las paredes estaban adornadas con obras de arte moderno, cuidadosamente elegidas para impresionar. Ejecutivos con trajes impecables y trajes a medida pasaban junto a ella, lanzándole miradas furtivas con tintes de juicio y condescendencia. Una mujer con un vestido sencillo, un bolso desgastado en la mano, una niña recatada abrazada a ella.
Julia no encajaba en ese ambiente. Su vestido azul, modesto pero limpio, contrastaba con las lujosas telas y los tacones de charol de las empleadas. La diferencia era evidente. Un murmullo casi inaudible recorrió la multitud, una especie de eco de incredulidad mezclado con un ligero desprecio. Pero Julia no se inmutó. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y dio un paso decidido hacia la recepción. Su mirada no intentaba evitar a quienes la observaban, al contrario, era directa, clara, implacable. Decía, estoy aquí con un propósito, y nada me detendrá. La anfitriona, una mujer con uñas perfectamente cuidadas, lo observó por un momento y luego presionó un intercomunicador. Piso 43, señora Bennet. El director de la fundación no está hoy, pero les avisaré. Julia asintió y luego tomó suavemente la mano de Abigail para animarla a seguir adelante. En el piso 43, los pasillos estaban silenciosos, casi fríos. Las paredes inmaculadas estaban decoradas con recuadros que explicaban las misiones filantrópicas de la Fundación: educación para todos, apoyo a familias necesitadas, invertir en el futuro. Sin embargo, la habitación donde Julia fue invitada a esperar distaba mucho de la calidez que esperaba. De repente, una puerta se abrió y apareció el mismísimo William Reed. Llevaba un traje oscuro, perfectamente entallado, una camisa blanca sin arrugas y una expresión entre sorpresa y autoridad. Su mirada recorrió a Julia y luego a Abigail. Y fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. El rostro de Abigail, sus grandes ojos color avellana, su barbilla pequeña y ligeramente levantada, esa sonrisa tímida pero segura, todo en ella se parecía a William. Demasiado. Imposible de ignorar. Se quedó sin aliento. Sintió que sus manos sudaban. ¿Quién eres?, preguntó con voz seca, casi quebradiza, intentando recuperar el control. Julia sintió que el corazón se le aceleraba. Apretó las manos sobre la correa de su bolso, armándose de valor. Me llamo Julia Bennet. Nos conocimos hace 9 años en Chicago en una gala de arte. Una noche, y luego nada. No vine por el dinero ni para acusarte. Vine por Abigail. Quería conocer a su padre. Se hizo el silencio. William se quedó allí paralizado, con la mirada fija, como aturdido por aquella revelación. Un torrente de recuerdos que había intentado olvidar inundó su mente, aquella elegante velada, aquella dulce mujer, la pasión fugaz. Luego, su precipitada partida, por miedo, por cobardía, para evitar cualquier compromiso. El peso de aquella decisión que creía haber ignorado. Respiró profundamente y trató de ordenar sus pensamientos. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente, en voz más baja, pero todavía teñida de sospecha mezclada con dolor. Julia lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué ha crecido? ¿Por qué tiene preguntas? ¿Por qué merece la verdad? Sus palabras eran sencillas, pero llevaban toda la fuerza de una madre que había esperado demasiado tiempo. William, habitualmente dueño de su universo, sintió que su mundo se tambaleaba. William miró a Julia con frialdad profesional mientras decía estas palabras, casi como para protegerse. Voy a necesitar una prueba de ADN. Para confirmar todo esto. Julia no mostró sorpresa ni resistencia. Simplemente asintió, sabiendo que la verdad debía ser probada, aceptada, y que este paso era inevitable. Muy bien, respondió con calma. Eso es justo lo que hace falta. Al día siguiente, se tomó una muestra y se envió a un laboratorio independiente. 3 días de espera que se hicieron eternos para Julia, para Abigail, pero sobre todo para William, quien no podía dejar de darle vueltas a lo que acababa de descubrir. Entonces, por fin, sonó el teléfono. La voz neutral del médico confirmó lo inevitable, los resultados eran claros, inequívocos. Abigail era, en efecto, su hija. El choque fue violento. William, el hombre acostumbrado a tenerlo todo bajo control, que controlaba su negocio, sus emociones, su imperio, se sintió impotente ante una verdad tan íntima y conmovedora. De repente, se había convertido en padre, de una forma que jamás imaginó. Pensó en aquella niña de ojos color avellana, su sonrisa pícara, su curiosidad desbordante. Pensó en aquella risa cristalina que había soltado al contemplar la vista desde su oficina del piso 43. Esa inocencia,
esa vida que él había creado inconscientemente y que había ignorado. Sin embargo, en un reflejo de miedo, de protección, primero intentó alejarse. Se prohibió dejarse abrumar por esas emociones que había reprimido toda su vida. Pero cada noche, volvía a ver su mirada, esa luz brillante en sus ojos. Esa risa infantil. Imposible de olvidar. Poco a poco, sus pensamientos cambiaron. Se encontraba pensando en ella en medio de sus reuniones, imaginando su futuro, preguntándose cómo ser padre. Un fin de semana, casi por capricho, invitó a Julia y Abigail a su casa. Una vez. Y luego otra. Les mostró sus galerías de arte favoritas y compartió con ellos sus pasiones secretas. Le dio a Abigail sus libros favoritos de la infancia, olvidados en un estante polvoriento. Aprendió a hacer panqueques, torpemente, en una cocina que no conocía, bajo la mirada divertida de Abigail. Descubrió la sencilla alegría de sentarse en un parque, sin teléfono, escuchando las historias de su hija, sus sueños, sus preguntas ingenuas pero profundas. Y sin darse cuenta, sin admitirlo, se transformaba. El hombre de hierro, el empresario incansable, daba paso a un hombre nuevo. Un hombre capaz de amar, de apegarse, de sanar. Esta transformación lenta pero irreversible fue el comienzo de un nuevo capítulo. Julia mantuvo cierta distancia, una cautela maternal forjada por años de lucha y decepción. Vio los esfuerzos sinceros de William, sus torpes intentos de entrar en sus vidas, de conocer a su hija, de forjar un vínculo frágil. Pero también sabía que tras esa fachada de hombre poderoso se escondía un hombre herido, encerrado tras un muro de hábitos y miedos que había construido desde la infancia. Un muro que solo derribó con extrema dificultad. Quería proteger a Abigail por encima de todo. La pequeña ya había pasado por mucho, y no quería que la frágil esperanza que albergaba su hija se viera destrozada por el rechazo o la ausencia. Así que Julia observaba, evaluaba y sopesaba cada gesto, cada palabra. Se negaba a ser ingenua, pero quería creer que el corazón de William podía abrirse. Entonces llegó el día en que Abigail enfermó. Una gripe que empeoró rápidamente, amenazando a la pequeña, que perdió toda su fuerza y energía. Julia, agotada, se encontró ante una nueva angustia. Llamó a William. Él no lo pensó dos veces. Acudió. Durante 3 noches, no salió de la habitación del hospital. Se sentó allí, en esa silla dura, con el rostro marcado por la fatiga y la preocupación, velando por la niña. Le cogió la mano, apretando ese frágil dedito como si le fuera la vida en ello. En el silencio de la habitación, lejos de negocios, reuniones y contratos, William lloró. En silencio, como un secreto que solo este momento podía escuchar. Las lágrimas de un hombre, contenidas durante mucho tiempo, liberadas al contacto con la vulnerabilidad de Abigail. Julia vio a este hombre, normalmente tan controlado e inquebrantable, finalmente mostrarse humano. Fue un momento excepcional y precioso, cuando las barreras se derrumbaron, aunque solo fuera un poco. Cuando Abigail finalmente abrió los ojos, recuperando la respiración, susurró frágil pero claro. ¿Eres mi papá ahora? William sintió que se le encogía el corazón y se le cerraba la garganta. Su voz temblaba, cargada de una emoción que no podía contener. Sí, querida. Y allí estaré. Siempre. Estas palabras, pronunciadas con suavidad, como una promesa, marcaron el inicio de una nueva era para los tres. Una familia que se formaba, pacientemente, con sus heridas, sus miedos, pero también su esperanza y su amor naciente. Habían pasado algunos meses desde aquella noche en el hospital, cuando William tomó la mano de Abigail y lloró en silencio. Una lenta alquimia había comenzado a obrar en sus vidas. William, quien siempre había visto el mundo a través del prisma del poder y el dinero, se dio cuenta de que podía usar su fortuna para algo más que su propia comodidad. Decidió fundar, Fondo Abigail, una iniciativa benéfica diseñada para financiar la educación de niños desfavorecidos en Nueva York, como la que recibió su hija. Julia, con su pasión y dedicación a la docencia, fue elegida naturalmente para ser su directora. Este puesto era mucho más que un trabajo, era una misión, un puente entre su complicado pasado y el futuro que construían juntos. Al mismo tiempo, William compró una casa en un barrio obrero de Brooklyn. No era una mansión lujosa ni una residencia lujosa digna de un magnate financiero, sino un hogar cálido y vibrante. Allí,
las paredes lucían los coloridos dibujos de Abigail, los libros escolares yacían sobre la mesa de café de la sala de estar y la risa llenaba las habitaciones, rompiendo el rígido silencio que había habitado durante mucho tiempo la vida de William. Fue en esta casa donde aprendió a volver a ser un hombre sencillo, a maravillarse de las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, las peleas de almohadas, las meriendas improvisadas, las historias contadas junto al fuego. Una tarde, mientras Abigail corría riendo por el césped de un pequeño parque cercano, William y Julia estaban sentados en un banco. El sol se ponía lentamente, bañándolo todo con una luz dorada. William volvió su mirada hacia Julia, su rostro serio pero tranquilo. Me he pasado la vida evitando el amor, confesó con una sinceridad poco común. Me equivoqué. Si me das una oportunidad, quiero enmendarlo. Julia lo miró fijamente durante un largo rato, buscando en sus ojos aquello que había aprendido a valorar, la verdad, la humildad, la voluntad de cambiar. Entonces empieza por no huir más, respondió finalmente, con una sonrisa tierna pero firme. Pasaron los años. Las heridas sanaron poco a poco, los lazos se fortalecieron. 3 años después, bajo un cielo radiante, en el calor primaveral de Central Park, bajo los cerezos en flor, William y Julia se dieron el sí. Abigail, radiante de felicidad, lanzó pétalos rosas al aire, riendo a carcajadas, su risa resonaba como la promesa de un futuro mejor. William ya no era aquel hombre frío, solitario y perdido. Había encontrado lo que ni todo el dinero del mundo podía comprar, el amor verdadero, el calor de una familia, la luz en los ojos de un niño que creía en él.